la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Bien, lo anunciado, Elsa Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha, bienvenida. Muchas gracias, querido Fausto. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando a través de una de las mejores radios de FM Mundo. Gracias por la posibilidad de contarles una maravillosa noticia. Y es que tenemos una alternativa para hacer de Pichincha un espacio seguro, un espacio productivo, un espacio con vías de calidad. ¿Cuáles son las prioridades que cree usted que necesita este momento ponerse atención en la provincia? Porque, bueno, se ha hablado mucho del tema de vialidad, se ha hablado mucho también del tema de inseguridad, que creo que eso es un tema no local, sino nacional, pero las prioridades para Pichincha. Gracias, querido Fausto. Si me permites, tal vez contarle rápidamente quién es Elsa Guerra. Creo que es importante que la ciudadanía sepa quién es esta mujer que quiere ser la prefecta de Pichincha, obviamente. Abogada de profesión. Abogada de profesión, tengo 35 años, les cuento que con total humildad tengo un PhD en Derecho y alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo. Pero sin duda, una de mis mejores cartas de presentación es que yo no tengo padrinos de la vieja política. Es decir, por eso cuando llegue a la prefectura, quien va a gobernar realmente es la ciudadanía, ¿no? Para desterrar esta vieja política de la que hablamos, esta política del boxeo, esta política que a veces se alimenta del odio, como miramos justamente en los audios que develamos ayer en el caso de Yunda y Páez, y que parece que son enemigos, pero en el fondo se están sentando a reírse, a tomar whisky, además de un momento de conmoción social como fue el 2019. Pero cuando bueno, eso no fue en octubre, había sido mucho antes de octubre del 2019. Había habido varias conversaciones, ahí ustedes tomarán la mejor decisión. Al menos eso nos dijo Pedro Freile ayer. En el 2019. Pero mucho antes de octubre. Sí, antes de octubre, pero en el marco de la conmoción. ¿Cuál es su lectura, Ilsa, de estos audios que presentó Pedro Freile? Porque parece que no le fue muy bien con esto. Miren, yo creo que todo lo contrario. Creo que la necesidad de desvelar este tipo de pactos, de saber entonces que tenemos que dar un salto cualitativo a ese continuismo y buscar una alternativa. Porque si votamos igual vamos a tener los mismos resultados. Y esos resultados han significado una crisis política, económica y social. Y tal vez ahí un poco lo conectaría con la pregunta que me hizo, que es justamente lo que estamos viviendo en el país y la provincia. Y que deben ser las prioridades de una gestión adecuada. Por ejemplo, ahora 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Solo 1 de cada 6 jóvenes lo tienen entre los 14 y 25 y no en las mejores condiciones. Ahora menos niños van a la escuela, menos jóvenes van al colegio y el espacio de la educación superior es casi un espacio de privilegios. Si tenemos esos problemas y hemos tenido personas que han estado ya en espacios de decisión y no han cumplido con su trabajo, entonces tenemos que tomar decisiones diferentes. Bueno, si hablamos de quienes no han cumplido con su trabajo, tenemos una larga lista, seguramente no tendríamos ya candidatos. Pero para cerrar este tema de los audios, presentaron ayer estos audios y Pedro Freile no supo identificar allí una denuncia como tal, los presentó y muchos escuchamos ahí a 3 personajes públicos conocidos conversando, no escuchamos, no sé si usted lo hizo, algún tipo de negociado o una cuestión que pueda presumirse irregular al menos. ¿Qué fue lo que usted, cuál es su interpretación de estos audios? Creo que eso demuestra lo que han hecho en la vieja política, es decir, por un lado construir discursos, el defensor, digamos, de la ciudad, y por otro lado quien ha intentado visibilizar el tema de sostener las protestas sociales, pero que detrás están conversando sobre el reparto, ¿no? Porque hay una conversación sobre el reparto de la ciudad y creo que eso demuestra lo que no queremos para Quito. Sobre todo creo que cuando tenemos un sistema de justicia que no cumple con su trabajo, la denuncia pública y la necesidad de que se visibilice esta información para que la ciudadanía tome sus propias decisiones y tome sus propias interpretaciones de lo que sucede, es un deber ciudadano, es un deber político que hay que asumir también con esa responsabilidad. Pero con quien antes en algún momento se pensaba una eventual alianza, ahora lo atacamos. En nuestro caso no. Parte del ejercicio de la política ha sido conversar con todos los actores, inclusive para lograr algo que es bien importante y no tener una política del boxeo, ¿no? Sino realmente una política más transparente. Por ejemplo, las mujeres vivimos mucha violencia política y el hecho que uno pueda conversar con distintas fuerzas también tiene que ver con el hecho de que hagamos una política más transparente. En mi caso personal, como Elsa Guerra, yo realmente soy una mujer que ha hecho política y hacer política para mí significa conversar contigo el día de hoy, hablar sobre los problemas y las soluciones de la ciudad, pero también obviamente hacer algo técnico,
una política con propuestas reales. Yo me he formado, estoy preparada para asumir este cargo, lo he hecho ya a mis 35 años y además también vengo de un proceso de defensa de derechos. Yo tengo las manos limpias, no tengo ningún proceso de corrupción en mis espaldas y más bien eso es lo que ofrezco, una política diferente. ¿Está consciente de la complejidad que tiene una provincia como la provincia de Pichincha con todos estos problemas que arrastran en algunos casos ya desde hace décadas? Uno de los problemas, hablábamos y un poco para centrarnos en la propuesta, uno de los problemas, el tema de vialidad, por ejemplo, es algo que ha quedado postergado. Definitivamente hemos trabajado un plan técnico con un equipo técnico, pero además con algo que queremos impulsar, y no una política del escritorio, sino una política desde el territorio. Nuestro plan tiene sobre todo 4 ejes fundamentales: una Pichincha que se asegura, una Pichincha que educa, emplea y produce, una Pichincha que tenga vías de internet de calidad y una Pichincha que sea verde y que sea azul. Sobre el tema vial, sabemos que es una competencia real de la prefectura y por eso es que además tenemos un plan concreto y claro sobre cómo ejecutar. ¿Qué consiste en qué? Vamos a eso. Primero, el primer paso que vamos a hacer es iniciar la ampliación a 4 carriles de la vía Calacalí-Independencia. Eso es fundamental porque vamos a tener 3 resultados. Primero, vamos a tener vías de tránsito seguro, de tiempo más corto, es decir, que vamos a poder viajar más rápido, por ejemplo, a Esmeraldas, no en 9 horas como pasa en los feriados. El segundo resultado es que vamos a potenciar el turismo y el comercio de la Sierra a la costa y viceversa, que es algo fundamental. Tenemos lugares maravillosos como Mindo, como Gualea, como Pacto, que no han sido potencializados por la ineficacia de las gestiones pasadas. Y finalmente vamos a generar empleo. Y eso va a provocar un beneficio de alrededor de 10,000 familias de nuestra provincia. Ese es el primer proyecto. El segundo que queremos impulsar, además, justamente tiene que ver con resolver los problemas de vialidad que tenemos en la LOAC Santo Domingo, que son muchísimos. Las denuncias sobre los accidentes, sobre las pérdidas de vidas. Necesitamos un buen mantenimiento vial, pero además resolver el tema de los carriles, que lastimosamente es un desastre y muestra lastimosamente la ineficacia. Y vías secundarias que en teoría son las que mayor atención requieren. Definitivamente, esa es la tercera propuesta. Tenemos ya un plan de diagnóstico vial para resolver los problemas de las vías terciarias, de los caminos vecinales, que va a significar, por ejemplo, solo por administración directa, es decir, con los trabajadores de la prefectura y además con las maquinarias, que muchas están embodegadas, lastimosamente por falta de mantenimiento, vamos a hacer alrededor de 200 kilómetros cada año. Por ejemplo, vamos a lograr llegar a generar algunas vías que han sido abandonadas por alrededor de 10 años, como La Llora, La Chimba. Vamos, por ejemplo, a hablar de Gualea, La Cruz, el Chontal. Vamos también a generar la E35 el Chaupi, la E35 Cangagua, la E35 Pintag, que son sin duda muchas de las vías que necesitan ser conectadas para potenciar la productividad, el turismo y el patrimonio cultural. Y finalmente, algo que es muy importante, vamos a eliminar la tasa vial. Es necesario demostrar qué pasa con esa plata, porque no sabemos qué ha pasado con el tema del mural, con el tema de la publicidad. Además, porque hay plata en la prefectura. En el 2021, por ejemplo, solo se ejecutó el 40% del presupuesto. Entonces, además, se está sacando plata del bolsillo de la gente y no se está haciendo eficiente con ese dinero. Y vamos a levantar una auditoría también de todo el fondo que se ha utilizado desde la prefectura para saber dónde está la plata de nuestros impuestos. Y ese es un cuestionamiento, entonces, directo a la administración de Paola Pavón. Sí, es un cuestionamiento. Me parece que en muchos temas hemos tenido una ineptitud de alrededor de 16 años en el tema de la prefectura de Pichincha, porque uno va a los territorios, querido Fausto, y la gente no sabe qué hace la prefectura, es porque no ha sido significativa para su vida, pero sobre todo ha profundizado en la gestión de Paola Pavón. Tú te das cuenta qué ha pasado con la planificación de actividades en el marco de las competencias de la prefectura y que se ha ejecutado y se ha invertido más en el mural que en apoyo a la productividad, cuando tenemos un problema gravísimo de reactivación económica que se profundizó con la pandemia, que se ha invertido más en el mural que, por ejemplo, en la sostenibilidad de la protección del medio ambiente. Y así podríamos ir enumerando cada una de las ineficiencias que ha tenido lastimosamente la prefectura saliente. ¿Cómo debería ser manejada según la propuesta, por ejemplo, Radio Pichincha? Miren, hemos dicho claramente que respetamos la libertad de expresión y de información. Eso es un derecho ciudadano y además es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Sin embargo, vamos a hacer una revisión de los fondos y del presupuesto que se está invirtiendo, porque hay una priorización. Y en la priorización, obviamente, vamos a
priorizar el tema productivo, vamos a priorizar el tema vialidad y vamos a priorizar el tema de una Pichincha segura. En ese contexto, además, lo más importante es democratizar también la radio de tal manera que los emprendedores puedan estar, que además podamos visibilizar el turismo de nuestra Pichincha en este proyecto que tenemos Pichincha 24/7, que significa lograr tener actividades turísticas las 24 horas de los 7 días de la semana, de tal manera que todos los cantones a veces no sean lugares de paso, sino sean lugares donde se visibilice el turismo ecológico, el turismo comunitario, el turismo de aventura, el turismo en marco de la cultura fundamental de cada uno de los sectores y que además potencia a los trabajadores del arte y la cultura que lastimosamente han sido muy abandonados en la gestión de Paola. Y con lo que usted ha mencionado, y con eso cerramos, por favor, también es importante que para que todo esto se logre, eventualmente la reactivación, eventualmente también la potencialización del turismo, ¿cómo garantizamos la seguridad? Queremos una Pichincha segura, tenemos Las carreteras no son seguras hoy por hoy. Definitivamente no son seguras. Y no solo por el peligro que significa ir por estas carreteras, me refiero al tránsito como tal, a manejar en estas carreteras, pero también la delincuencia. Definitivamente, por eso es que nosotras hablamos de una Pichincha sin miedo, no solo por un eslogan, sino porque tenemos que superar el miedo de la inseguridad. Y eso significa un plan integral que tiene algunos elementos. Apenas lleguemos, inmediatamente vamos a invertir $5 millones en la compra de motocicletas y vehículos, así como cámaras de alta tecnología para la policía y el ECO 911 en el marco de un convenio de concurrencia con el Ministerio del Interior. Vamos también a generar que la vía Calacalera Independencia y el Santo Domingo sean espacios de tránsito seguro, con alumbrado público y con casas y espacios seguros para los profesionales de transporte y también para mejorar los espacios, y por eso es que tenemos la creación de un proyecto de los policías de carretera. También vamos a generar un observatorio de seguridad ciudadana para tener datos claros sobre dónde están los focos de inseguridad, las vacunas y el crimen organizado en nuestra provincia, y poder articular además con los procesos de participación ciudadana en cada barrio, en cada recinto, en cada cantón, de tal manera que no solo contengamos la inseguridad, sino que además generemos prevención. Y esa prevención tiene que ver, por ejemplo, con que los espacios inseguros se conviertan en casas comunales, que se conviertan en parques infantiles, que se conviertan en tatacentros, en guaguacentros, es en espacios donde la ciudadanía puede ejercer plenamente sus derechos. Y ha sido entonces su propuesta. Agradecemos a Elsa Guerra, candidata a prefecta de Pichincha por la Alianza OIO. Muchas gracias por esta oportunidad. Les invito a que tomemos una decisión diferente. Tenemos una alternativa a ese continuismo que solo ha dejado 3 elementos: una Pichincha más insegura, con más impuestos, sin reactivación económica. Tenemos proyectos maravillosos como Misión Violeta, tenemos proyectos maravillosos, pero además construidos desde abajo con la gente. Así que sigan nuestras redes sociales, Elsa Guerra Rodríguez, sigan nuestra página web también para que miren todas estas propuestas desmenuzadas, y sobre todo apoyen a la Alianza OIO 1723, que conjuntamente con Pedro Freile vamos a impulsar un Quito y una Pichincha sin miedo. Le agradecemos por haber estado con nosotros en FM Mundo, y como a todos los candidatos les deseamos suerte en este proceso que se viene ya en pocas semanas. Esto es Notimundo a la carta. Notimundo